Paquita. Listo, ya Paquita nos anunció que vamos a grabar. Buenos días a todos. Bueno, ya le había dado los buenos días, pero lo hacemos para la gente que nos va a ver este video. Es un placer para mí siempre tener a Tony Carrasco como mi primer invitado, porque bueno, además de un gran periodista con una trayectoria increíble que estábamos revisando antes de comenzar, es un gran amigo y bueno, y fue mi jefe por algún tiempo y del que aprendí también muchísimo y le agradezco eso a la vida. Tony tiene 30 años, ya leí por ahí, Tony, como periodista deportivo. Sí, bueno, más o menos. Gracias, Carlota, y además a toda la gente de comunicación social de la UCAP. Y bueno, yo creo que Carlota fue jefa mía, más bien. Además que los productores siempre mandan más que los Sí, talentos, como dicen, ¿no? De las eso es producciones. verdad. Bueno, además eso, ¿cómo es que dice también esos liderazgos y ser jefe, pues se comparte en el periodismo, ¿no? Que no hay que guardar la distancia, sino ser todos unidos, ¿no? Bueno, gracias a todos. Gracias Juan, Nicolás, gracias a Luis, gracias a Enrique, Sharay, Gianelli, Gerardo, Andrés, Manuel, Daniel, María, Dalia, Adriana, otro Luis, a Manuel, Gerardo, todos. Gracias por bueno, compartir como todos los años, como saben, ya son, bueno, muchos años con la profesora Carlota aquí en esta cátedra tan importante, ¿no? Que más que una clase teórica, pues es un compartir un poco de experiencias, ¿no? Aunque sí dentro de un marco que siempre me gusta darles de manera teórica porque vamos a hablar hoy un poco de las entrevistas, ¿no? Y de la cobertura de eventos internacionales deportivos. Y digo marco teórico porque indudablemente hay que manejar unas herramientas importantes para hacer una buena entrevista, ¿no? Porque la entrevista pudiera ser el género más sencillo, ¿verdad? Porque cuando todos nacemos y desde que ya empezamos a hablar y tener cierto pensamiento, empezamos a nuestros padres, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Este color cómo es? Estamos haciendo un entrevoir, como dicen los franceses, una entrevista, ¿no? Que de ahí nace la palabra. Pero al final, parece, por ser tan sencillo, la gente cree que puede de alguna forma pues hacer entrevistas sin ser profesional. Entonces hay una serie de herramientas que hoy les quiero dar, que es un decálogo para cómo hacer una buena entrevista basado en mi experiencia. Esto no está sacado de un libro, pero además de eso, también enfocado un poco al deporte y un poco también a la parte, sobre todo, audiovisual, ¿no? Que es la que yo he estado trabajando, como dice Carlota, sí, por 30 años aproximadamente, porque, bueno, yo empezaba por ahí ya en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, yo soy graduado de la Central, y yo comencé en el año ahí 85, me gradué en el 90, y bueno, durante esos 5 años, pues también como saben y muchos que me conocen, jugaba fútbol profesional y combinaba, ¿no? Evidentemente la carrera con mi carrera de futbolista también, donde pude llegar a la Vinotinto. Entonces, indudablemente, todo ese bagaje y experiencias desde entonces, ¿no? Desde el año 85, porque ya desde ahí estábamos trabajando con una revista que se llamaba La Esférica, ya yo estaba haciendo mis primeros programas de radio mientras era estudiante, y definitivamente esa experiencia en campo es mucho más enriquecedora que la propia experiencia de las aulas, que no deja de ser importante, pero lo importante no solamente que uno pase por la universidad, sino que la universidad pase por uno, y para eso pues hay que ser prácticos ya mientras uno está en la carrera y hay que comenzar a trabajar. Entonces, bueno, hoy quiero darles ese decálogo y echarles un cuento primero, una anécdota de un señor muy antiguo, en un pueblo de esos antiguos, ¿verdad? Europeos, que iba con un niño que era su nieto, era un anciano. Bueno, tenían que ir de un pueblo a otro, iban en burro. Y entonces, bueno, tenían que pasar por varios poblados, ¿no? Y empezaron su andadura
por esos caminos empedrados, ¿no? Y polvorientos. Y entonces, para hacer un poquito más rápido el camino, el viejo se bajó del burro y dejó al niño arriba y siguieron caminando un poco más rápido, ¿no? Para llegar antes. Cuando pasa por el primer poblado, la gente empezó a murmurar y a decir, qué barbaridad este niño, ¿verdad? Joven todavía, dinámico, y permite que este anciano que ya arrastra los pies, pues vaya caminando, ¿no? Y ya que y se veía agotado, pues, el anciano. Entonces, cuando escucharon esto, y el anciano dijo, no, vamos a hacerlo al revés, vamos a seguir el camino. Y entonces el niño se bajó del burro y el anciano se subió y así continuaron el camino con el niño caminando. Cuando pasa por el otro poblado, otra vez empieza la gente a murmurar, a señalar y a decir, qué barbaridad, ¿cómo es posible este anciano que esté cómodamente en el burro mientras va caminando a placer, ¿verdad? Va encima a placer y el niño caminando y arrastrando tanto al burro como al anciano. Eso no puede ser, qué abusador contra los niños. Bueno, también se miraron las caras, un poco sorprendidos, ¿verdad? Eh, Abuelo y nieto, y pues decidieron entonces bajarse ambos del burro, definitivamente el camino, y seguir hacia el destino. Cuando pasan por el otro poblado, pues también no pararon las críticas y de señalarle, diciéndole, este par si son bobos, ¿cómo van a estar bajados ambos del burro y para qué lo tienen a ese burro que para algo está, ¿no? ¿Son imbéciles o qué? Bueno, entonces ya sin saber qué hacer, eh, pues definitivamente volvieron a subirse todos o ambos al burro y con la carga encima. Y bueno, ya llegando a su destino, no faltó uno que dijera también, qué barbaridad, pobre burro, cómo lo someten, ¿no? Y los de la Sociedad Protectora de Animales también. Este cuento tiene su moraleja, ¿no? Y por ahí voy a la parte periodística que ustedes se habrán preguntado, bueno, ¿por qué? Y es que nosotros como periodistas estamos siempre, somos blanco de críticas, ¿no? Tenemos que tener una coraza para pues aguantar un paraguas, el chaparrón siempre de críticas, sobre todo si trabajas en televisión, evidentemente, que puede ser pues, el foco principal para que te critiquen, ¿verdad? O también cualquier otro medio. La gente va a estar pendiente de tu error, de que te equivocaste, de comentarlo, más allá de las propias virtudes. Y tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar muy preparados porque definitivamente nos puede afectar dentro de nuestra carrera. O el que escribe, ¿verdad? Y comete cualquier error, lo van a criticar. O en la radio, el que de alguna forma dice algo diferente o equivocado, lo van a criticar. Es decir, preparémonos cuando salgamos de la universidad para esta vida de críticas, ¿no? Que a veces hay que pasarla de lado, como dicen los estoicos, ¿no? Aprender precisamente de todas esas críticas. Entonces le decía que la entrevista es un género sencillo, pero con técnicas importantes a la vez. Es una sumatoria de tres pues, aspectos fundamentales. Uno es el conocimiento que tenemos que tener. Es muy importante que todos estemos preparándonos, ¿verdad?, para lo que vamos a hacer en base a conocimientos y preparación previa. Lo segundo son las pericias, ¿verdad? O destrezas personales. No todos estamos para lo mismo, no todos somos capaces, ¿verdad? De un mismo trabajo. Hay quienes son más especialistas en audiovisuales, otros les gusta más el impreso o los medios impresos, otros les gusta más la parte corporativa. Bueno, y el tercer aspecto es la madurez personal y la acumulación de buenas experiencias, ¿no? Cuando digo esto es que a medida que pasan los años, evidentemente vamos a ser mejores si llevamos en nuestra carrera, pues, mejor las cosas. Voy a compartir pantalla para
ponerles allí el decálogo. Y bueno, después también les voy a mostrar unas fotografías, ¿verdad? Para que ustedes, bueno, tengan un poquito más visual. Aquí no podemos poner videos, pero sí alguito visual, ¿verdad? Ajá, vamos a ver si estoy por aquí y podemos compartir. Ustedes me dicen por ahí después si se ve. Sí, perfecto, Tony, se ve perfecto. Si se ve, ok. Voy a mover Ujú. por aquí. Son algunas fotos que les traía. Y bueno, como esto es una nota de bolsillo, recurrí a un método, ¿ah? ¿Qué les parece? Para que lo lleven en el bolsillo. Este es, bueno, el decálogo que les quería decir hoy de entrevistas para que lo vayan anotando y se lo lleven los 10 puntos importantes para cómo hacer bien una entrevista. Primero que nada es la importancia del invitado. El invitado muchas veces lo menospreciamos. Creemos que nos tocó pues hacer una entrevista, nos tocó hacer un trabajo y lo minimizamos. Y resulta que pues después, cuando al pasar el tiempo, ese invitado pues resultaba muy importante, ¿verdad? Y por minimizarlo pues perdimos una gran entrevista. Además recuerden que gracias a la entrevista pues se conoce verdaderamente la verdad, ¿no? Entonces, en el caso de tener un buen invitado, yo les voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en el Canal 8, hace unos cuantos años, ¿no? Estamos hablando por allí en 1995. Ahí empezó, por cierto, entrevistas con el deporte, que es mi programa. Era una sección en aquel momento dentro de un programa maratónico de deporte total, se llamaba, que tenía 6 horas el sábado y 6 horas el domingo. Increíblemente largo, había que hacer una producción toda la semana para un programa tan largo de deporte y que además en aquel momento teníamos un convenio con ESPN, ¿verdad? Y no había DirecTV ni para lo que había eran parabólicas en el canal y de ahí se sacaba todo el tema internacional. Y también estaba mezclado con las carreras de caballos el domingo. Bueno, llegó un señor con un niño agarrado de la mano, ¿verdad? Como de unos 8 años, por ahí, 10 años. Y un día dijo, oye, yo estaba como jefe de deportes y llegó y dijo, yo quiero que entrevisten a mi hijo, que es muy bueno en karting, es un, oye, ¿verdad que está ganando todo? Claro, todos los papás piensan que sus hijos son los mejores, y más en el deporte, ¿no? Entonces, nosotros decidimos darle una oportunidad porque revisamos un poquito el currículo y vimos que sí, efectivamente en el karting era un chamo muy bueno que arrasaba, ¿no? Pero claro, siempre nos quedaba la duda de que si era, bueno, un papá más que quería llevar a su hijo, pero resulta que este señor tenía un programa incluso de motores. Entonces, bueno, eso le abrió un poquito las puertas al hijo. Le hicimos la entrevista, hablaba muy bien, por cierto, cuando después de los años, ¿verdad? Y de aquella entrevista en 1995, resulta que aquel chamito de 10 años se convirtió en un gran piloto, participó en la Fórmula 1 y fue uno de los pilotos más destacados de Venezuela, era Rodolfo Speedy González, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la importancia de el invitado, de no minimizarlo, de realzarlo, de aunque uno crea que no vale la pena, pues hay que en la vida del periodista, ¿verdad? Y de la entrevista, pues darle toda la importancia como si fuera una superfigura, porque ese documento, por ejemplo, de aquel año está muy vigente ahora y después de los años de, cuando llegó a ser una figura, y así con cualquier atleta. Entonces, eso es como la primera parte, ¿no? De este decálogo. El segundo punto es la preparación y el conocimiento. Para nadie es un secreto que llegar a ser un buen periodista hay que prepararse bien, ¿verdad? Desde la universidad hasta conocimientos técnicos, manejo de idiomas, si es posible, etcétera. Pero cuando hablo de preparación y conocimiento en la entrevista per se, es que tenemos que preparar la propia
entrevista, ¿no? Orientar la entrevista, importante es tener el conocimiento de quién vamos a entrevistar, sobre todo si son entrevistas sentados de personalidad, tenemos que saber mucho de con quién vamos a conversar. No hay nada más feo en este sentido que, digamos, a un invitado, ¿cómo es que tú te llamas? ¿O qué es lo que tú haces? Ese tipo de preguntas previas de la entrevista tonta, que yo como invitado me pararía y me fuera, ¿no? Porque si estoy ahí en una entrevista es por algo y el entrevistador debe conocer a a la persona que va a entrevistar. Entonces esa preparación va desde el hecho, desde los conocimientos básicos de quien vas a abordar y sobre todo esa preparación y conocimientos de, ya sea en el caso deportivo, del deporte, porque no todo es béisbol, básquet o fútbol, ¿no? A lo mejor nos va a tocar entrevistar a un representante de taekwondo o, no sé, o de sepak takraw, que es un deporte que juegan en Tailandia con un balón de mimbre y que creo que nadie conoce los reglamentos aquí, ¿no? Entonces hay que tratar de investigar previamente del sepak takraw si vamos a entrevistar al campeón de Tailandia. Entonces es importante la preparación y el conocimiento como segundo punto de este decálogo. Como tercer punto, la comodidad del invitado, ¿no? No socializar. Yo me refiero a esto, a que debemos hacer sentir con mucha comodidad al invitado. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera así se va a abrir pues más con nosotros. Si el invitado se siente cómodo, pues va a expresarse más abiertamente a nuestras preguntas y esa comodidad va desde el momento que llega al canal o a la radio o, a, o a la sede de la página web, ¿verdad? Hasta que se va. Pero cuando yo pongo ahí no socializar, es que a mí no me gusta mucho, por ejemplo, esto es muy personal, intimidar con el invitado porque pudiera uno caer en aquello de hacer una preentrevista fuera del aire, ¿verdad? Y pues desnudar algunas de las preguntas nuestras o también incluso cuando estás en el aire caer en aquello de que tal como lo estábamos diciendo o tal como lo conversamos fuera de cámara, ¿verdad? Y entonces ya estás replanteando, rehaciendo la pregunta y eso pudiera ser repetitivo, ¿verdad? A la hora de las respuestas que ya no tienen el impacto pues, natural, inicial de una conversación. Entonces, está bien saludar, está bien pues tener las normas básicas de educación con los invitados, ¿verdad? Pero no socializar mucho previamente para no entrar en una intimidad que vaya a perder el encanto después de la entrevista. El otro punto que había puesto por allí es el de, que es el cuarto de este decálogo, es el de las preguntas filtro. ¿Qué quiero decir con esto? Las preguntas filtro son durante el proceso, digamos, el camino que va llevando la entrevista, deben ser las preguntas, digamos, más sencillas, más de acercamiento primero, antes de hacer las preguntas más duras, claves, más incómodas. Allí, por ejemplo, tú no puedes llegar a Diego Armando Maradona, que te va a dar un par de minutos de repente al borde del campo y decirle, Diego, ¿es verdad que tú con todo el consumo que tuviste de droga en tu vida deportiva, eso afectaba o ayudaba a tu rendimiento? Porque ese señor, y conociendo a Maradona, pues inmediatamente se va a ir y no te va a dar la entrevista de la incomodidad que le puede generar. Ahora, si tú le dices a Maradona, cuando lo vas a entrevistar, Diego, qué buen partido realizaste, fuiste clave para el equipo, ¿y qué te parece? Y después le preguntas también cómo estás viendo pues, a una selección que va muy bien. Entonces lo vas llevando para cuando le vas a hacer la pregunta importante, ya sea de política, del tema de la droga o personal, pues ahí ya va a estar más confortable, más abierto y se la vas a poder hacer. Y si se levanta ahí y se va, ya hiciste la entrevista, ¿verdad? Y eso es lo delicado de hacerlo al revés, ¿no? Que puedes incluso
perder la entrevista. Entonces ese feedback debe existir, ¿verdad? Esa comodidad en función también de estas preguntas filtro. A propósito de eso, pues los ilustro también, ¿verdad? Con una foto que tengo por ahí, han visto, y ahora se las vuelvo a poner con el momento importante del propio Maradona. El quinto importante, digamos, de la mitad de este decálogo o paso para una buena entrevista es el lenguaje gestual. Esto es muy importante porque el lenguaje gestual nos permite siempre ver directamente a los ojos a los invitados, ya sea que estés haciendo un trabajo en el campo, ¿verdad? Ahí en ese diamante que ven de fondo, o estés haciendo un trabajo sentado en un set, en un plató de televisión. El lenguaje gestual es muy importante, ver a los ojos al invitado, la atención que le tienes que prestar, ¿verdad? Dicen que en los ojos uno puede ver, es el reflejo del alma, y es verdad, y ver la verdad, pero además de eso, no hay nada más incómodo que un periodista, como he visto yo mucho, sobre todo en televisión, y ahí en ese campo de las nuevas generaciones que entran a hacer las notas post partido, y entonces está pues la periodista acomodándose el pelo allí y le pone el micrófono así al invitado y está viendo para otro lado y diciendo, oye, consígueme el otro invitado, mientras dejan solo prácticamente hablando a la figura, al atleta, ¿no? Que está entrevistando. Entonces, claro, prácticamente no le está prestando atención y ese lenguaje gestual pues está cortando, limitando a la buena entrevista, ¿no? Entonces siempre ponerle atención, usar el lenguaje gestual, mirar a los ojos, ¿verdad? Estar cerca del invitado, incluso si es radio también, porque no se trata de la toma, ¿no? Se trata de la importancia del acercamiento. Hay una anécdota que siempre cuento de la Eurocopa de 2004 en Portugal, donde fui a cubrirla, ¿no? Yo he tenido la fortuna de cubrir in situ, pues allí en el propio lugar, 8 mundiales de fútbol ya desde Italia 90, que fue el primero, hasta Rusia 2018 el último, y también, por supuesto, 7 Juegos Olímpicos, que iban a ser los octavos estos 2020 y que por todo el tema pandemia se pasaron para el año que viene. Bueno, en aquella Eurocopa del 2004 en Portugal, Portugal era evidentemente la vedette, la selección que lucía para campeona, la que todos querían ver, ¿verdad? La anfitriona y llena de jugadores importantes. Entre ellos estaba el capitán Luis Figo. A los seguidores del fútbol recordarán, jugador importante del Real Madrid. Figo, claro, como capitán y como el país anfitrión, lo mismo que pasaba con Ballack en el Mundial de Alemania, por ejemplo, o evidentemente con los grandes jugadores de cada país sede. Bueno, todo el mundo quería abordar a Figo, preguntarle a Figo. Y había mucha prioridad con los canales de Portugal, ¿no? Y de Europa, pero sobre todo de Portugal. Entonces, en la zona mixta, que después le voy a dar un paseíto por la zona mixta, y para que sepan lo que es ese lugar donde salen los jugadores del partido antes de tomar su autobús, su transporte, ¿verdad? Cuando salen de los vestuarios y tienen que pasar a juro por esa especie de laberinto plagado de periodistas de todo el mundo. Bueno, pasó Figo al primer partido de Portugal, lo perdieron con Grecia. Por cierto, a la postre Grecia le ganó a Portugal también la final y fueron los campeones sorpresivamente en un fútbol muy, muy defensivo. Cuando salen los jugadores de Portugal, empezamos con las entrevistas y bueno, evidentemente cuando sale Figo, todo el mundo, bueno, prepara esas cámaras como si fuese un pelotón de fusilamiento, enfocadas ahí hacia el objetivo. Y claro, se para un poco con la televisora de Portugal y cuando sale de entrevistarse con los portugueses, pasa por delante mío y yo le digo, Luis, para Venezuela, que es importante, tienes una colonia muy importante allí de portugueses, esta entrevista y tal. Y entonces no se paró, yo lo fui persiguiendo un poquito y se me fue y me dijo así al final, la próxima vez, seguro. Ok, entonces bueno, como el fútbol y la vida realmente
y cuando digo el fútbol, digo el deporte en general, da una segunda oportunidad siempre. Volvió a jugar Portugal, los ánimos estaban mejor porque Portugal había ganado, fuimos a entrevistar en la zona mixta a los jugadores y al final volvió a salir Figo, la misma historia, se paró con los portugueses, con Radio y Televisión de Portugal, y cuando siguió no le quiso dar entrevista a nadie y pasó al lado mío y le pregunté nuevamente, mira, para Venezuela, Luis Figo, que la otra vez me prometiste, entonces me hizo así como que no, no, pero la otra vez me dijiste que era para Venezuela, que podía, y siguió caminando hasta que tuve que usar el lenguaje gestual de manera mucho más agresiva y lo agarré por el brazo, lo jalé y le dije, mira, me dijiste la otra vez que me ibas a dar la entrevista, por favor, para Venezuela. Entonces se quedó así un poco sorprendido porque los jugadores son un poquito intocables, ¿no? Pero bueno, ese fue el frenazo de emergencia, tuve que recorrer al lenguaje gestual y ahí Figo se paró, nos dio la entrevista, cumplimos el objetivo. ¿Que se debe hacer o no? Bueno, eso queda a criterio, pero lo importante es que el objetivo también hay que cumplirlo y allí con ese lenguaje gestual exagerado también lo pudimos hacer. El objetivo es lo más importante, ¿no? Definitivamente. Ahora, creo que con la pandemia y la nueva normalidad no podremos seguramente utilizar mucho el lenguaje gestual ni el acercamiento, ¿no? Pero seguiremos pues con otras técnicas para siempre pues tener a las figuras. Bueno, sigo entonces con el decálogo. Aquí, por ejemplo, aquí está. El número 6, punto número 6, no encaminar las respuestas. Esto es importante porque uno tiende a, por aquello de conveniencia o la línea editorial del medio, uno tiende a encaminar, hacer las preguntas para encaminar las respuestas. Por ejemplo, no es lo mismo que tú trabajes en un canal del Estado o en una radio del Estado, ¿verdad? O prensa gubernamental que privada y donde hay unos lineamientos, ¿verdad?, que respetar. Entonces, cuando tú haces una entrevista, aunque el deporte tiende a salirse un poco de la política, no siempre es así, ni de las líneas editoriales, porque yo muchas veces he estado amordazado, ¿no?, por algún medio que represento porque tienen conveniencia, por ejemplo, por la Vinotinto y sus derechos de televisión. Entonces no hay que hablar mal de la Vinotinto porque el canal pudiera perder los derechos de transmisión. Entonces ahí viene un doble discurso, ¿no? Mantener la objetividad del periodista o aferrarse a la línea editorial. Yo creo que lo más importante es mantener sobre todo el equilibrio. Como dijo Buda, en el camino del medio, ahí está el equilibrio, ¿no? Bueno, y para ese equilibrio las respuestas no deben ser encaminadas. ¿Por qué? Porque si tú trabajas en Venezolana de Televisión, ¿verdad? Y vas a entrevistar a Rubén Limardo, el campeón o medallista olímpico de esgrima en Londres, y tú estás allí para entrevistarlo y trabajas en el Canal 8, le vas a preguntar, ¿verdad? Oye, Rubén, gracias al gobierno bolivariano que te ayudó durante estos años y todo lo que ha hecho por ti, has conseguido esta medalla de oro para Venezuela. Eso es una pregunta encaminada. Esa es una respuesta que va a dar encaminada, porque indudablemente en ese sentido y más, si es afín con el gobierno, va a dar una respuesta positiva, ¿no? En ese sentido. Y tampoco al contrario, porque si tú eres un medio de oposición, que ya no los hay en Venezuela, ultranza, ¿verdad? Porque han estado todos cerrados, ya clausurados. Pero si tú eres un medio de los que había antes, como era, por ejemplo, Globovisión hace algunos años, ¿verdad? O RCTV, por decir. Y pues vas a hacer la misma pregunta, seguramente tú vas a generar una pregunta al contrario. Rubén, estando en Londres con su medalla al cuello, a pesar del poco apoyo del gobierno, a pesar del poco apoyo gubernamental, has conseguido por tu propio esfuerzo esta medalla, etcétera. Eso es otra pregunta encaminada. Es decir, no politicemos, no vayamos para los bandos, simplemente pues no encaminemos las respuestas, seamos naturales en preguntar
para una respuesta mucho más objetiva. El punto número 7 es la capacidad de síntesis, ¿verdad? La capacidad de síntesis es muy importante en los medios audiovisuales, en todo. Bueno, ahora con las tecnologías, por supuesto, de Instagram, Twitter y la cantidad de redes sociales y los famosos 140 caracteres, que también, bueno, ya todo se ha ampliado, pues hay que decir en muy poco, o en una frase o en un corto párrafo, muchas cosas. Eso es importante para el periodista, ¿verdad? Pero cuando uno trabaja en los medios audiovisuales, sobre todo en televisión, y uno está, por ejemplo, en otro país donde hay un satélite pagado, que es sumamente caro, ¿verdad? Y el tiempo es tan valioso, como dicen en televisión, el tiempo es oro, o en la misma radio, en los medios audiovisuales, hay que saber utilizar la capacidad de síntesis. Es decir, tú no puedes hacer una pregunta en una entrevista, porque además es fastidioso, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a poner otro ejemplo. Vámonos para otro deporte, vamos, voleibol, pues con Harry Gómez, uno de los jugadores de la selección. Entonces, tú no puedes decirle, Harry, te quería preguntar, porque tú que en el 1980 empezabas en el voleibol y eres una figura que hiciste en la temporada del 2000, 30 remates, fuiste uno de los líderes anotadores y que además tienes 5 años en la selección y comenzaste a jugar voleibol por allí en el barrio, ¿qué opinas del partido? Eso es alargar, quererse lucir. El que se luce es el invitado, no el entrevistado. Dejemos el ego como periodista por querer saber más cuando al final saben más muchos del público que nos está viendo, escuchando, leyendo. Entonces, es muy sencillo y mucho más fácil utilizar la capacidad de síntesis que evita además cometer errores y decir, Harry, después de este partido, ¿qué tal, cómo te sientes por la victoria? Y listo. ¿Para qué tú vas a dar un preámbulo, un prólogo tan largo? Eso es capacidad de síntesis. Y mucho más, ahora creo que ha sido una contribución importante en las redes sociales, mucho más importante es que lo hagamos también a través de las redes sociales en capacidad de síntesis por el espacio. Si el espacio además no nos va a permitir más, hay que saber utilizar las palabras, ¿verdad? Y la síntesis en cada cosa que estemos diciendo. Un poquito como la vida, ¿no? Realmente es esta capacidad de síntesis. Bueno, esto es en cuanto a, vamos con 7 puntos. Déjame buscar por aquí el otro lado de esta página de bolsillo para que ustedes tengan el resto y las continúen anotando aquí. Y después también, bueno, vamos a hacer una rondita, evidentemente, de preguntas para que tengan, pues, todos también la oportunidad bueno, de que comentemos juntos todo esto. Ajá, vamos a ver si la encuentro por aquí. Ajá, aquí estamos. Vamos con estos aspectos, seguimos, ¿no? Faltan 3 puntos del decálogo. El aspecto técnico es el 8º punto. ¿Por qué los que llegaron tarde les estoy dando un decálogo que hemos elaborado a motus propio de cómo hacer una buena entrevista, ¿no? Porque como dijo García Márquez, de la capacidad y la sensibilidad de un entrevistador depende la forma como es percibido y retratado el entrevistado. Anótense esa, de la capacidad y la sensibilidad de un entrevistador depende la forma como es percibido y retratado un entrevistado. Es decir, en función de nuestro trabajo es como va a quedar también el invitado. El aspecto técnico, el uso adecuado. No dar el micrófono, esa es otra de las reglas. ¿Cuál es el aspecto técnico o el uso adecuado en la entrevista? Bueno, es sencillamente que la tecnología, y creo que este ha sido el año, bueno, donde se ha avanzado, hemos avanzado mucho hacia el futuro que se venía, pero que lo adelantamos, ¿no?
La pandemia tiene sus cosas buenas, ojo, y permítame el paréntesis en esto. Hay muertes muy lamentables, se paró la economía mundial, hay un giro, ¿no? En esta nueva normalidad de todos los países, hay muchos decesos y contagios, y eso es lamentable, indudablemente. Pero hay muchas cosas buenas. Una, la ecología, por ejemplo, lo está agradeciendo, ¿verdad? El planeta lo está agradeciendo que ha respirado y los animales y la flora han conseguido su espacio. Hemos visto por ahí delfines en costas increíbles que nunca había, ¿verdad? O pájaros exóticos en las ciudades o venados. Bueno, la naturaleza busca su espacio. Ese es un tema importante. Y el otro tema es que ya más pues aferrado a lo que estamos hablando, es que indudablemente la tecnología que iba a venir dentro de unos años se ha venido acelerando de tal forma que ahora pues hemos usado herramientas que nos permiten pues realizar nuestro trabajo más rápido, a mejor y a distancia, como por ejemplo esta misma charla que estamos compartiendo o el trabajo a distancia pues mucho más tecnológico. Entonces el uso de toda esta tecnología ahora de avanzada es importante. En cuanto a la entrevista per se, hay muchas cosas que pueden estropearte tu trabajo como periodista. Y una de ellas es el aspecto técnico, ¿no? Primero, el micrófono, como les decía, no se da. Esa es tu arma, ¿verdad? Tú tienes que tener siempre ese arma en mano. Si tú se lo compartes al invitado, le das el testigo, el poder para que él decida cuándo termina de hablar o no. Mientras que tú, al dominar el micrófono, sobre todo en los trabajos de campo, ¿verdad? Esa barquilla que conocemos, tú puedes jugar un poco al darlo o retirarlo, ¿verdad? Con la pregunta y respuesta, y tú manejas los tiempos, porque hemos hablado antes de la importancia de la síntesis de los tiempos. También hay invitados que se encadenan hablando y hay que cortarlos, ¿no? Y esa es una de las mejores formas de cortarlos con mentrevista en mano. Entonces el micrófono no se da, pero aparte hay aspectos técnicos que pueden entorpecer tu trabajo. Es decir, cuando estás afuera y realizaste una entrevista que te costó tanto como la de Figo, por ejemplo, resulta que al final no salió en el canal de televisión porque el audio no estaba bien o la toma estaba mal o estaba en contraluz, ¿verdad? O el envío no funcionó o quien tuvo aquí en Caracas que darle un botón no lo hizo. Bueno, todo eso hay que cuidarlo como periodista. Tenemos que ser también garantes del aspecto técnico de nuestro trabajo, porque el trabajo no termina cuando hemos terminado la entrevista, ¿no? Sino pues mucho después, cuando ya sale al aire, ahí, cuando ya está al aire es cuando termina nuestro trabajo. Les cuento una anécdota también rapidito, ahorita que estoy aquí en esta tribuna, en este palco de prensa del universitario. Fuimos a hacer los Juegos Nacionales en 1996 a Cumaná, Félix Lalito Velázquez, ese estadio gigante, muy mal mantenido, ahora todavía, ya en aquella época estaba mal, tiene una especie de tribuna de pirámide donde arriba están estas cabinas de transmisión. De un lado estaba el velódromo, del otro lado el campo de fútbol. Ahí me tocó en un día de muchísimo calor subir a esa cabina con Humberto Beto Perdomo, que en paz descanse, y que nos tocó, bueno, hacer esa grabación que era de unas 2 horas ahí, 2 horas y media, y la móvil grabando abajo, subimos, bueno, me recuerdo que había tanto calor que los vidrios, que por cierto estaban todos sucios, no nos permitía, bueno, primero no ver bien, pero además era como una lupa, ¿no? Entonces nos quitamos la camisa porque todo iba a ser en off, ¿no? La transmisión. Y de un lado estaba la final de fútbol que yo estaba narrando y del otro lado estaba el ciclismo, las finales que Beto narraba. Entonces, aunque era una especie de pecera compartida para los dos lados, el mismo lugar, bueno, yo narraba el fútbol, ¿verdad? La final que recuerdo que jugaba Mérida Lara y entonces yo estaba narrando el fútbol y le daba el pase a Beto. Bueno, adelante Beto, vamos con el ciclismo, ¿no? Y en esa misma grabación cambiaban la toma y Beto lo que hacía era voltearse así, narraba el ciclismo, ¿verdad? Con sus finales y toda la emoción que representaba. Bueno, estuvimos ahí entre fútbol y ciclismo como 2 horas y media, salimos sudados, parecía un sauna, agotado. Me acuerdo que eran como las 4 de la tarde, ¿verdad? Y porque la transmisión era como las 2, terminaríamos 4:30 más o menos. Yo bajo a la móvil porque era productor y bueno, voy a chequear, como les digo, el aspecto técnico del trabajo
y entro a la móvil, que era un aire acondicionado. Las móviles son un congelador, un freezer realmente, ¿no? Gélida. Cuando entro allí a la móvil, pues voy a chequear la grabación y le digo a uno de los editores, mira, ródame el video para verlo. Entonces, bueno, empieza a rodar el video y, oye, se veía perfecto, todo bien. Y le digo, bueno, pero ponme audio para poder ver cómo quedó la transmisión, el audio. Ok, y entonces cuando le empieza a subir, estaba como haciendo otra cosa, le subió allí, y digo, no, pero ponme el audio. Y entonces, dile a Guaramato. Guaramato era un negrito que toda la familia Guaramato era histórica en televisión y en radio, porque eran los mejores operadores de audio, ¿verdad? Que había en Venezuela. Era ese trabajo que se hereda de generación en generación. Y este era uno de los Guaramato, Guaramato 2, por decirlo, ¿no? Cuando Guaramato viene a poner el audio y empieza, yo veo que empieza, el negrito empieza a ponerse blanco y a sudar, y le daba el audio, y nada, y no se escuchaba. Entonces yo le decía, ¿pero qué pasó, Guaramato, con el audio? Déjame escuchar. Bueno, total que al final tuvo que tragar en seco y decir, no grabó el audio. No grabó el audio. Estaba muteado, lo que fuera, el micrófono, X, la batería, yo no sé. Bueno, tuvimos que llamar a Beto, que ya se había ido para el hotel, regrésate, hay que montarle el audio a toda esa transmisión de 2 horas y media. Entonces ya no queda con la misma emoción, ya no queda con las mismas ganas, ya se hace por obligación. Bueno, había que cumplir porque esa transmisión había que llenar un espacio de 3 horas en la noche y se tuvo que hacer así. Lo que le quiero decir con esto, y aunque no es entrevista, pero sí es aspectos técnicos, que cuidemos siempre en el momento, sobre todo, nuestro trabajo, cuando se está haciendo la entrevista. Si no somos camarógrafos, no manejamos audio o ese aspecto técnico, bueno, tratemos de que quienes lo hacen y estén con nosotros hagan también bien su trabajo, porque esa también es la labor importante del periodista. Así que eso se los digo porque muchas veces hay muchos trabajos, por lo menos en mi experiencia, que han dejado de salir y extraordinarios por aspectos técnicos, así como cosas que han borrado, ¿no? En los canales de televisión, videos y videotecas extraordinarios que lamentablemente se han perdido, ¿no? Bueno, nos quedan 2 puntos del decálogo. 9. Anoten allí, no protagonizar y colocarse en lugar del público. Esto más o menos lo conté antes. El periodista no es la vedette. Nosotros somos simplemente un hilo conductor del invitado o del hecho noticioso, ¿verdad? Y no debemos tener el protagonismo que debe tener pues el invitado, el deporte o el hecho. Y colocarse en el lugar del público, ¿qué quiero decir con esto? Que el público muchas veces tiene dudas, aunque tú las conozcas. No querramos ser sabiondos, ¿no? Tenemos que muchas veces pasar un poco por ignorantes, sin pena y sin miedo, porque queriendo pues saber mucho y no hacer las preguntas porque nosotros somos dominadores del tema o del invitado, pues podemos dejar un vacío con el público. Por eso es muy importante que hagamos siempre las preguntas, por más sencillas que parezcan, pero que no todo el mundo domina los temas. Y por eso, pues, es muy importante que nos pongamos en lugar de la gente, en qué quiere conocer la gente o qué aspectos quieren conocer, aunque parezcan muy tontos o muy sencillas. Eh, no, no proponer pues más de un mismo, de un mismo compendio de cosas a la vez, sino muy sencillo y sobre todo ponerse en el lugar de lo que la gente, no lo que tú como periodista te gusta o tu gusto o quieres saber, lo que quiere saber la gente. Bueno, y concluyo este decálogo con el punto número 10, el objetivo de la entrevista, ¿no? Repasar lo importante, concluir. ¿Qué es esto? Bueno, esto es como cuando tú sales de un restaurante como comensal y, bueno, comiste, ¿verdad? Y saliste satisfecho, quedaste bien,
quieres volver al restaurante otra vez porque se comió muy sabroso, ¿verdad? Esa es la sensación que debe dar una entrevista. Todos, absolutamente todos, aprendemos de la entrevista, del invitado, del momento. Cada día se aprende más de cada uno de los invitados y de estas entrevistas. ¿Por qué? Bueno, porque la entrevista debe ser enriquecedora. Igual que tú aprendes, tiene que aprender el público, el fanático, ¿verdad? El lector o el televidente o el escucha. Y en ese sentido, tenemos que tratar de que la puerta quede cerrada. Es decir, yo digo esto de la puerta cerrada porque tiene que haber una conclusión. Si hicimos un planteamiento de una entrevista previamente con un objetivo, tenemos que cumplir. ¿Cuál era el objetivo de la pregunta, desde la entrevista? Preguntar algo específico a un invitado. ¿Cuál era el objetivo? Conocer pues, la vida del invitado. ¿Cuál era el objetivo? Saber esa jugada polémica y descubrirla o develarla si fue de una manera u otra. Antes de la entrevista tenemos que tener un objetivo. Y al final tenemos que concluir con que ese objetivo sea masticado y digerido y hayamos cerrado la puerta, que no hayamos quedado igual en el aire. Y pues eso es lo importante de pues cerrar, concluir y repasar, como pongo ahí también en el escrito, en el decálogo, en esta nota de bolsillo. Repasar, porque muchas veces es bueno en la última pregunta y despidiendo pues al invitado que hagamos un breve repaso de lo más importante que dijo, ¿verdad? Muy sintetizado, muy breve, a manera de repasar pues cada una de las cosas que ha dicho el invitado. Entonces, de esa manera vamos a quedar satisfechos, ¿no? Como comensales y bien comidos. Bueno, ese es el decálogo y yo quisiera poner, no sé si la profesora Carlota me está de acuerdo de hacer una rondita de intervenciones ahora para hablar después brevemente también de la cobertura de eventos especiales, ¿te parece? Claro, el que quiera conversar con Tony, levante la mano y bueno, mira, Gerardo Díaz levantó la mano. Adelante, Gerardo. Dale, Hola, Gerardo. hola, buenos días, profesora. ¿Cómo está, señor Tony? Mucho gusto. Buenos días, gracias. Mi Buenos días. consulta va acerca de su participación en las elecciones de la federación, las últimas que se han hecho por los momentos en el año 2017. Ajá. Usted junto, o bueno, usted y su denuncia se sumaron a las que hizo el profesor Richard Páez en ese momento. Pero antes, cuando usted decide participar, ¿qué lo motivó a hacerlo? Sabiendo cómo podía llegar a ser el proceso tan extraño y oscuro que ha venido manejando la federación a lo largo de los años, viniendo además de la participación de Rafael Esquivel en el FIFA Gate. Bueno, fíjate, aunque es un paréntesis del tema, bueno, también es pertinente aprovechando este momento. Sí, bueno, esa labor que hicimos de crear un movimiento de la nada para tratar de cambiar las estructuras y transformar o refundar el fútbol venezolano, yo creo que a pesar de esas elecciones amañadas, enturbadas y fraudulentas, fue importante y fue exitoso. ¿Por qué? Bueno, primero porque fue la primera vez en 100 años de historia, 100 años de historia del fútbol venezolano, que un movimiento y una persona, en el caso mío como candidato a esa presidencia, se enfrenta directamente a ese poder y no es, digamos, un movimiento o un candidato puesto a dedo para cumplir, ¿verdad?, con los requisitos por la propia federación. Entonces yo creo que eso fue un precedente que se está viendo ahora, porque ahora nos hemos juntado también varios de los movimientos de oposición a la federación, entre ellos con el doctor Richard Páez, para que sin asomar ahora candidaturas o planchas o si vamos a estar en las elecciones, bueno, hacer un movimiento más de cambio ideológico para que la federación entienda, y también el IND y el Ministerio del Deporte, que hay unos estatutos y reglamentos leoninos que abogan solamente a la permanencia
de los mismos dentro del seno federativo. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. Hay un artículo de los estatutos que pusieron en marzo que dice que tú, para ser candidato o pertenecer, ¿verdad? Tener opción al consejo directivo de la Federación Venezolana de Fútbol, tienes que ser o haber sido del consejo directivo de la Federación Venezolana de Fútbol. Es decir, ¿cómo decir? Para ser presidente de un país, tienes que ser presidente o haber sido presidente del país. Eso muestra el encierro, la macolla. Eso es lo que queremos cambiar primero para volver a tener opciones o lanzarnos a unas candidaturas. Porque si eso sigue amañado, porque las elecciones prácticamente se entuban antes por las asociaciones de cada estado, que son las que votan hacia la presidencia, pues no vamos a tener opciones, porque esa es una triste realidad de reflejo como el país. Yo había agarrado el libro, porque en este libro que escribí, Mi Camino a la Presidencia, y ya para responderle ahí a Gerardo, ¿no? Pues cuento todo, absolutamente todo de lo que pasó en todo ese proceso, de las denuncias, de la corrupción, desde la era Esquivel hasta ahora, que han continuado, y también, por supuesto, todo lo que se vivió en primera persona. Viajamos por toda Venezuela y es muy anecdótico. Está en mi página Tony Carrasco C, mi web. Ahí está para bajarlo. Está también, en algunas librerías en físico, en las novedades, por ejemplo, Tecniciencia de libros, pero más que todo, si lo quieren bajar allí. Y que además, siempre hemos puesto extractos en las redes sociales. Las mías son todas iguales, Tony Carrasco C, para que las puedan seguir. Es más, Carlota, con tu permiso, todo lo que hemos estado hablando aquí, también lo pueden ustedes, chequear en las redes sociales ahí, para que ahí ponemos tips y cosas, así que para que nos sigan, o el canal de YouTube, todo es el mismo nombre, Tony Carrasco. O sea, ahí van a tener ejemplos de todo esto de las entrevistas también que estamos hablando. O sea, que hoy tendría que tener, Carlota, por lo menos 20 seguidores más. Claro, ¿Verdad? por supuesto. Vamos a chequear. Claro que sí. Tengo a Manuel Higuera, que levantó la mano, y en el chat a Juan Bacallado. Yo no sé si Juan me escribe por el chat porque no puede hacer la pregunta, pero en todo caso vamos a escuchar a Manuel, que levantó la mano primero, y luego a Juan. Si no puede, si no tiene el micrófono, pues nada, hace la pregunta por aquí por el chat y yo la leo. Adelante, Manuel. Buenos días, profe. Bueno, Hola, corazón. Tony, Hola. aquí con nosotros. Mi pregunta Juan, Manuel, hacia... no te oigo bien. Manuel, repite, porfa, porque no se escuchó. O al menos yo no lo escuché. No sé si... Manuel. Está entrecortado. Sí, estaba como entrecortado. Pero ahora apagaste el micrófono, Manuel, y entonces. Ajá, dale. Disculpe, es que estoy con los megas. Ay, corazón. Ahí. Ahí estás perfecto, dale. Tony, disculpa la molestia. En cuanto al tema de las entrevistas, volviendo a ese tema, tantas entrevistas que te ha tocado realizar a distintas figuras del deporte mundial, ¿cuál es la entrevista más difícil que le ha tocado realizar a Tony Carrasco? Sea por dificultad, sea por, no sé, en algún momento, por esa presencia, de la importancia de esa figura, te haya sentido a lo mejor de alguna forma intimidado. ¿Qué ha sido lo más difícil? Bueno, fíjate, hay muchos momentos, decir cuál es la más difícil, a veces me preguntan o la mejor o la más importante, depende del momento, el entorno, quizás no porque haya sido la mejor técnicamente o el invitado, sino por lo que significó, ¿no? Hay tantos momentos, pues tantas cosas, ¿no? Nosotros hicimos, por ejemplo, la cobertura, primer partido bajo techo de un mundial de fútbol, cuando jugó Suecia-Brasil en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Dallas, eso fue histórico, o el primer partido en grama artificial, o le hicimos
que creo que puede haber sido una de las que siempre cuento con más dificultad, que fue la entrevista que hice a Maradona, ¿no? En Estados Unidos 94, y esta foto que ven aquí, ay, se me fue esta foto que ven aquí de Maradona es precisamente de ese momento, porque Maradona estaba como el divo, ¿verdad?, del momento, y todos los querían entrevistar también, pero era, bueno, como siempre, muy difícil, ¿no? Muy difícil acceder, aquí está, a Maradona porque, pues evidentemente estamos hablando de la gran estrella que ya había ganado en el 86 el Mundial y todo esto. Bueno, y Diego Armando Maradona, ese fue el momento plasmado ahí. Esto lo saqué, lo congelé de la entrevista que le hicimos por RCTV, y les cuento el momento porque Maradona, estábamos en Boston, era una tarde bostoniana con mucha neblina, a pesar de que era verano, había frío, había lluvia, y Maradona estaba así, algo parecía gripado, ¿no? Y mientras todo el equipo entrenaba en el campo, Maradona tenía una pelotita de tenis y estaba como un costado dominando la pelota, estaba como aparte, aislado, ¿no? Y todos estaban buscando a Maradona, todos querían entrevistar a Maradona. En aquella época, como ustedes están viendo al fondo, por eso quise ponerles la foto, en el fondo se ve que ponían una especie de mecate, ¿verdad? Y aquella parte tenía como una valla, esta parte de aquí no, una especie de mecate, donde los periodistas, en aquel momento se podía estar ahí al borde del campo viendo el entrenamiento para después espontáneamente hacer las entrevistas. Ahora, eso fue en el 94. Después de ese mundial, prácticamente los periodistas no pueden estar ahí en los entrenamientos, dan solo 15 minutos para hacer unas tomas, y a veces dan oportunidad de zona mixta ahí para entrevistar, a veces. Antes no. Antes, como en aquel año de USA 94, se podía estar todo el entrenamiento, se podía hablar con los jugadores a finalizar si ellos querían, y cada quien salía por allí por un lado. Entonces, ese día salió, recuerdo, por un lado salía Ruggeri, por el otro salía Canilla, por el otro salió Valdano. Y Maradona, pues todo el mundo estaba esperando, pero no se sabía si iba a venir por aquí, por aquel lado del fondo donde se ve allá, ¿no? Cuando yo estoy ahí en el borde, dice un periodista que tenía uno de esos ladrillos gigantes que existían de teléfonos celulares, estaba en vivo para Buenos Aires, y recuerdo que era de Radio Mitre, y decía: amigos de Radio Mitre, aquí estoy, ya yo hablé con nuestro amigo Maradona, ya yo cuadré para la entrevista al finalizar. Y entonces, cuando yo escucho eso, por supuesto me le pongo al lado a este señor argentino, y efectivamente, cuando termina el entrenamiento, empiezan a salir a los jugadores, pues unos van por un lado, otros van por otro, y yo me quedé enfocado en Maradona, porque imagínate, para Venezuela tener a Maradona, que era el objetivo, y para un canal como RCTV, pues era un tubazo. Efectivamente, Maradona se acerca donde está este periodista de Radio Mitre, que era amigo de él, y justo yo me le pongo al lado. Cuando viene acercándose Maradona, viene una marea humana de periodistas de todo el mundo a aglomerarse, que casi que nos vamos de boca, de todo el gentío que se puso allí, y que, bueno, aprecian son las manos ahí, como ven en la entrevista, que era muchísima gente redondeando, girando en torno a Maradona. Bueno, en ese momento, cuando el periodista le va a hacer la entrevista, y yo estaba como al borde ahí para en cualquier momento atacar, pues se le ha caído la comunicación, porque le dijo: Diego, ¿qué opinas? Aló, 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 se nos fue la comunicación. Y ahí, bueno, que viene un poco la viveza, la pericia del periodista y latina, pues directamente abordé a Maradona y le pregunté: Diego, vamos a hablar un poquito para Venezuela. Y Maradona me dio mi entrevista ahí bien, le hicimos 3 preguntas cómodamente, como ven allí. Esa fue, y ya respondiendo más concreto tu pregunta, la última entrevista para Venezuela de Maradona activo en un mundial de fútbol. Al día siguiente, Maradona, que ahí tenía los ojos enrojecidos, pues salió positivo en aquel famoso cóctel que lo alejaría definitivamente
del fútbol. Así, bueno, Maradona nos dio esa exclusiva que quedó, por supuesto, en la historia. Esa ha sido una de las más importantes, pero complejas a la vez. Te iba a decir que compartas la foto otra vez porque no se vio como oscuro. Comparta la foto ahí ¿En rapidito serio? otra vez. Sí, bueno, yo no Ah, la pero vi. Yo no sé si son cosas mías de la edad, pero no la vi. no la Decía, viste. ve, es que dice Tony Carrasco ha empezado, ahora sí. Ahí está Zidane. Ah, mira, A Ricardo ver, tampoco la vio. Ahí está Zidane, estoy viendo a Zidane. Ahora sí. Ahora sí la vemos, y ¿verdad? Ahora sí la vemos, perfecto. es más, la voy a agrandar. Bueno, ahí está el momento y el fondo que les decía del mecate, de la valla, que estaban los periodistas Exacto. alrededor en cualquier parte, también este lado, no había valla, había un mecate. Eso ya no se hace, pues, ya ahora eso está prohibido. Y ahora imagínense, con la nueva normalidad, olvídense que vamos a estar tan cerca de los protagonistas, ¿no? Así que Claro. esos tiempos no volverán, creo yo, o por lo Ni, menos ni, por un si- buen tiempo. ni siquiera en la zona mixta, o sea, o en la zona mixta sí siguen estando cerca. No, ahora no hay zona mixta. Ahora la zona mixta la quitaron y han hecho conferencias de prensa y han hecho zonas Ajá, mixtas virtuales, ¿no? Cuando hablo zona mixta virtual es que, bueno, ponen simplemente a un periodista oficial y envía a los periodistas las preguntas, ¿verdad? Previamente y las hace y las responden ya sea en zona mixta o en conferencia de prensa. claro. Yo creo que eso lo tienen que levantar, pero va a haber muchos menos cupos que ya son difíciles, ¿verdad? Muchos Ajá. menos cupos para poder entrevistar en la zona mixta, porque todo eso es otra historia que después de esta ronda de preguntas les voy a contar de las zonas mixtas, Ok. porque cada vez es más difícil y los cupos y ahora, pues que con este distanciamiento, bueno, a haber uso evidentemente de tapaboca y todo, si Claro. es que van a regresar las zonas mixtas. Claro. Bueno, tenemos que algún día regresar a algo, o sea, ¿no? Sí, Aunque no, sea con bueno, unas medidas de ya seguridad. ya en las tribunas también hay un porcentaje de un 25-30% Exacto, de público, ¿no? Ujú. exacto. Mira, Hugo levantó la mano, pero estaba en la cola primero Juan con una entrevista. Bueno, sí, con una pregunta. Juan, tu turno y luego viene Hugo. Buenos días, profe, y buenos días, Tony. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es con respecto al punto 2 que estaba hablando sobre la preparación y conocimiento en una entrevista. En el Ajá. caso de que en cualquiera que sea el deporte, ocurre que la figura del partido es alguien inesperado, alguien que de repente usualmente estaba en la banca, del cual poco se conoce. ¿Cómo sería en ese caso la entrevista en cuanto a la preparación, cómo se abordaría en ese caso? Sí, probablemente sea un jugador sorpresa, ¿no? Como decimos, que quizás no tengamos tanta referencia, aunque, ojo, ya pues un comentarista, narrador o periodista debe estar un poco empapado de la nómina, ¿no? Pero lo más importante es el hecho allí, ¿no? Porque si se va a entrevistar a un desconocido porque hizo algo, y si hizo algo importante, pues vamos a hablar de ese hecho importante que pudo haber sido el gol de último minuto cuando entró, o el tipo dio el batazo y que impulsó la carrera de la victoria y dejó en el terreno, pues en una final al equipo contrario, ¿no? Es decir, ahí es un buen momento incluso, diría yo, Juan, para descubrir a ese personaje desconocido a través del hecho, ¿no? Que estoy seguro que después de la entrevista pues será mucho más conocido después de ese hecho. Pero independientemente que no conozcamos mucho a ese atleta, hay que destacar lo que hizo y creo que ahí hacia eso habría que enfocar la entrevista. Buenísimo. Tenemos dos manos levantadas. La primera es la de Hugo. Gracias, profe, y gracias a Tony por su valioso tiempo el día de hoy. Mi pregunta es sencilla. Yo sé que son muchos años de trayectoria ya, pero ¿cómo se enfrentaba Tony Carrasco cuando le tocaba aprender de un deporte que no dominaba tanto? No tanto yo en entrevistado, sino algún deporte que en su momento, estadísticamente o en sus reglas, no tenía en su dominio y le tocaba entrevistar a una personalidad de ese deporte. Bueno, Hugo, en el Canal 8, sobre todo cuando yo empecé en televisión,
allí en el año 90, nosotros, yo estaba el destajo, yo transmitía el fútbol, ¿no? Pero después cuando empezamos, que yo empecé a involucrarme en varios deportes y en este programa Deporte Total, evidentemente, lo que te digo, la preparación es vital. Si tú sabes que viene una transmisión de un deporte un poquito extraño, ¿no? De tantos que hay, pues hay que prepararse, pues hay que conocer básicamente, no puedes ser un especialista en todo, pero tienes que tener un bagaje mínimo para poder opinar o entrevistar sobre todo, ¿no? Porque espérate que aquí estamos hablando más de la entrevista, pero también vale para el comentarista. Ahora, ¿qué pasa? Que nos pasaba a nosotros. Gustavo Suárez, que era el gerente también de producción del momento allá, pues llegaba y se pegaba una parabólica, que incluso ustedes están muy chamos, pero había un programa que se llamaba La Parabólica de Sábado Mundial de RCTV, que estaba, nosotros estuvimos un tiempo allí con Rafael Vidal y Rebeca Rincón y el profesor Robert Rodríguez, donde era un invento que como no había DirecTV ni había cable en aquel momento, pues RCTV tenía una parabólica, también después lo hicimos en el Canal 8, que captaba inmediatamente, era como que lo que viniera en ese momento de ESPN o de Fox o de Deporte, lo pasaban. Y así pasaba también en las transmisiones de los Juegos Olímpicos. Pues empezaba, por ejemplo, se transmitían Juegos Olímpicos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y eso era tú sentado ahí en el set y de repente te iban a poner voleibol y de repente te ponían básquet y de repente te ponían natación y tú tenías que darle y echar para adelante. Claro, más o menos ya se sabía en el calendario que tocaba, pero a veces te tocaba algo inesperado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí había que manejarlo eso, con mucha pericia, ¿no? Cuando se trata del comentarista hay que tener mucho más bagaje general, pero cuando ya se trata de entrevista, te da la oportunidad de prepararte, porque ya cuando hay una entrevista ya previamente está pautada, o si es en el terreno de juego, pues ya es un hecho que estás dominando y no es tan imprevisto, ¿no? Y la base sigue siendo, como todo, la preparación y lo que decíamos, la pericia y la experiencia. Esas son las tres bases también para realizar bien nuestro trabajo. Aparte del decálogo, que es más específico, preparación, por supuesto, la pericia, que es la capacidad de cada quien, y la experiencia. Con esas tres cosas vamos siempre bien. Ahora le toca el turno a Luis. Hola, profe. Hola, Tony. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, le va? corazón. Bueno, mi pregunta quizás un poco redundar en la pregunta anterior, pero bueno, me gustaría saber si en algún momento has estado cubriendo deportes como el tenis, como la Fórmula 1, como el boxeo, y cuáles han sido tus experiencias de haber hecho. Sí, me ha tocado de todo y cosas que no son deportivas también. He estado, bueno, incluso en la Rinconada haciendo entrevistas y cuestiones hípicas y me ha tocado hacer cuestiones de turismo mucho o incluso políticos. Cuando uno es periodista, aunque uno se especialice, como en el caso mío, en deporte, nos ha tocado de todo. De hecho, yo siempre insisto que cuando uno está en una cobertura deportiva, uno tiene que mostrarle a la gente más allá del mero hecho deportivo, ¿no? Y por eso nosotros empezamos también a hacer muchos programas de turismo en cada lugar, porque estás en Roma, ¿verdad? A propósito, no sé, de cualquier evento como un mundial de fútbol, y es imposible, o sea, no se justifica que no estés mostrando el Coliseo, ¿verdad? O la buena pasta italiana, el gentilicio, la cultura y este tipo de cosas que forman parte también de una cobertura. Entonces, sí, han tocado desde cosas que no son deportivas hasta deportes que quizás no haya dominado tanto cubrir. Lo bueno, que en cuanto a la entrevista, siempre la esencia de la entrevista y con una buena preparación y manejando el hecho, pues se puede hacer, ¿no? Cuando ya haces narración, por ejemplo, o incluso comentarista, es más complicado, ya tienes que dominar más el tema. Cuando es la entrevista, pues con un esquema como el que les di, podemos abordar cualquier campo, cualquier momento, incluso que no sea deportivo. Cuéntales cuando comiste alacrán. ¿Qué fue lo Oye, que... qué lástima
Que no podemos ver video por el Zoom, porque eso No, sí pero si complica puedes, mucho. igual que la foto lo pones y se ve, lo que no No, sé es cómo. pero a veces se complica a veces por la señal, porque a veces Ah, ya, te entiendo. Bueno, pero pero cuéntale, bueno, pero cuéntale están cuando. ahí, eso está en las redes y en la página, ¿no? Sí, bueno, ahí en China, hablando de eso, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de Beijing, es un país extraordinario para dar a conocer, ¿no? Bueno, la verdad que todos los países exóticos que son lejanos son interesantes. Y bueno, fuimos a la calle del Hambre. Es una calle turística, porque la gente cree también que los chinos, bueno, sí, es verdad que los chinos comen todo lo que huele, se arrastre, nade o salte, ¿no? Eso es verdad. Pero tampoco es que el chino, por ejemplo, coma alacranes todos los días. Eso es como una exquisitez y por eso hay una calle turística que es como una calle del hambre y donde hay muchos kiosquitos. Y bueno, comimos eso, ¿no? Primero comimos alacranes, escorpiones, ¿verdad? Caballitos de mar, de todo, de Ay, todo. Cuando son cosas de mar, saben a pescado frito, porque ellos lo ponen en una gigantesca olla y lo hierven, ¿no? Pero comí una que es horrible, que, pues lo demás no me disgustó, pero comí un gusano de seda. Gusano de seda no es un gusano, es como un escarabajo, pues. Entonces te lo ok. ponen en un pincho así, así, ¿no? Como cada uno es como una nuez, pues, pero es un escarabajo ahí. Y cuando tú muerdes aquello, haces, es como si te comieras una cucaracha que agarraste en la cocina, donde sale un líquido interno muy Pero no comiste desagradable. murciélago, ¿no? No, que va, ni estaba la pandemia por ahí, ¿no? Para Nada de nada. eso. Mira, hay dos manitos levantadas. La primera la de Daniel. Hola, ¿cómo estás, Daniel, profe? ¿Me escuchas? sí, Sí, corazón, Daniel, perfecto. dale, Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Tony? todo bien. Mi pregunta es que si tu carrera terminara el día de mañana, ¿a cuál figura deportiva te arrepentirías de no haberle podido realizar una entrevista? ¿Cuál entrevista me hubiese gustado, por ejemplo? Sí, bueno, esa es una pregunta difícil realmente, porque por ejemplo, yo siempre quise entrevistar a Pelé sentado con calma. Yo entrevisté a Pelé unas 3 veces, siempre apurado, siempre apurado. Una fue para Radio Deporte, cuando vino aquí, por ejemplo, hay una foto por allí, ¿te acuerdas Carlota, que Sí, pusimos en algunos folletos? Yo la tengo. Otra se la hice en el Mundial de Japón, apuradito, ¿no? Y otra también se la hice en otro mundial que si no recuerdo fue el de Alemania. Pero siempre corriendo, siempre un par de preguntas. Esa es una entrevista que me hubiese gustado hacer en profundidad, sentado, por lo que fue Pelé, ¿no? Como también me hubiese gustado entrevistar a Jordan, que jamás lo hice, o a Mohamed Ali, siempre, bueno, a varios invitados, digamos, de talante deportivo. Uh, por ejemplo, a mí me hace mucho esa pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría como periodista haber hecho o haber entrevistado? Yo digo, bueno, yo en el camino un poco de los imposibles y elucubrando un poco, ¿no? De los sueños, me hubiese gustado tener una máquina del tiempo, ¿no? Pero no para ver el futuro y lo que puede el devenir, sino todo lo contrario, para ver el pasado, para estar en el sitio, ¿verdad? Que tanto se comentó, no solo hablo de deporte, sino de todo, de la historia, ¿verdad? Y para ver con mis ojos, ¿verdad? Y entrevistar a esos protagonistas a ver si todo fue verdad, ¿no? Es un sueño, pero uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Dónde vamos después de la muerte y dónde nos llevan las cosas? Pero estar allí en la Caracas de 1800 entrevistando a Simón Bolívar, ¿verdad? Aunque no sea entrevistándolo, estando al lado, viéndolo, a ver si es verdad todo lo que se dice, lo que hizo, su personalidad, o estar en la Segunda Guerra Mundial al lado de las decisiones de Hitler, o estar, no sé, si nos vamos al tema religioso, al lado de la cruz de Jesucristo, a ver qué pasó de verdad. Eso sería un sueño, si me preguntan. Lo demás es alcanzable, hemos hecho cosas, hemos fallado en algunas cosas, hemos logrado otras entrevistas importantes, ¿verdad? Pero ese es como digamos, el imposible. Ahora,
lo de Pelé, te quiero contar una anécdota, si el tiempo nos lo permite. Y es que Pelé en Japón, Corea, nosotros teníamos un contacto con Jaime Meyer. Jaime Meyer era como representante de Pelé en Venezuela. Y desde Venezuela, imagínate, desde antes del Mundial, yo había solicitado con él una entrevista a Pelé. Bueno, Jaime Meyer ahí fue medio, envolvió mucho, dijo que sí, que era seguro, al final como que no era, pero estando en Japón, yo vivía en Yokohama y me tuve que ir hasta Tokio porque me dijo Jaime Meyer, vente mañana, aquí estoy con Pelé en el hotel y lo entrevistamos, ya tienes la pauta. Y yo dije, nada, la entrevista que quiero hacer sentado, con calma, con Pelé. Era a las 9 de la mañana, recuerdo. Entonces tomé ese Shinkansen, que es el tren rápido que va a 300 kilómetros o 400 por hora. Es impresionante, ¿no? Porque además es como un metro. Va de ciudad en ciudad, como decir Caracas, Maracaibo, pero te dice a la 1 y a las 12:59 está llegando, se para, abre las puertas, te monta con maleta y todo y arranca. Eso es un minuto. Y va, que cuando estás en el tren sientes los postes de lo rápido que va ese tren, ¿no? El más rápido del mundo. Bueno, entonces nos fuimos rápido hasta Tokio y llegué al hotel, que era un Renaissance, ahí 5 estrellas, me fui a la recepción, hablé con Jaime Meyer y Jaime Meyer ya estaba arriba con Pelé en su cuarto. Y entonces me tuvieron, eran las 9, ahí estaba con mi camarógrafo, ¿no? Las 10, las 11, 2 horas esperando, llamaba a recepción, mira, está, no, que ya va, que ya va. Bueno, en eso ya me puse un poquito más serio y dije, mire, vamos a hacerla, ¿puedo subir o no? Y entonces, bueno, me mandaron a subir. Entonces vino una escolta, me dijo, tú solo, deja el camarógrafo abajo, subo, había además otro guardaespaldas en la puerta del cuarto y entro, ¿verdad? Y me atiende Jaime Meyer y me dice, bueno, aquí estoy con Pelé, vente y tal. Entonces entro al cuarto, que era una suite, después, y está Pelé acostado, en shorts, ¿verdad? Y sin camisa, así, bueno, como si estuviera en su casa. Y bueno, me atiende ahí, Jaime Meyer me lo presenta. Yo había hecho alguna entrevista así, pero yo se lo comenté y yo me senté ahí en el borde de la cama con él y estuvimos hablando como hablando una hora con Pelé, ahí, pero de millones de cosas de Venezuela, el fútbol venezolano, que hubiese sido la entrevista del siglo. Cuando le digo a Pelé, bueno, Pelé, pero vamos a hacer la entrevista, tengo el camarógrafo allá abajo. Y Pelé me dice, no, yo lo siento porque Mastercard no me deja dar entrevistas. Y entonces, bueno, todo así había sido un poquito como para cumplir conmigo, pero la pauta no estaba. Entonces, eso te da mucha rabia. Primero que el camarógrafo ni pudo subir, pues. O sea, yo lo cuento y mucha gente no lo cree porque no está el documento, la entrevista, que es la que queremos, pues ese es el leitmotiv de haber subido ahí a hablar con Pelé. Pero bueno, me quedó a mí en lo personal esa conversación y ni foto hubo de ese momento, sino, bueno, existió como cuando he estado también en los VIP de los mundiales con las grandes figuras donde tampoco se puede hacer entrevistas ahí y he estado compartiendo con ellos. Bueno, Tony, tenemos 2 preguntas. La primera es la de Leonardo. Leo. Buenos días, profe. Buenos días, Tony. De verdad agradecido con ambos por estos momentos que nos hacen vivir como estudiantes. Pregunta para Tony, es como una pregunta con 2 aspectos que se relacionan y sería así. Con los años de trayectoria que tienes, que allí como quien dice, en el campo, ¿qué de lo que hace un periodista que investiga, que relata los hechos, que informa? De esos aspectos de un periodista deportivo, ¿cuál consideras tú, en tu experiencia, que es el más complicado, el que más te ha costado y que quizás aún puedes seguir mejorando? Y el otro es, ¿qué se nos facilita o qué cosas dejamos de vivir las nuevas generaciones de futuros periodistas deportivos con la generación de tu época que, tenía menos avances tecnológicos y menos facilidades para cubrir eventos y para ejercer el periodismo?
Bueno, empiezo por la última. Yo creo que hay cosas buenas y malas en cuanto a los avances tecnológicos y las coberturas periodísticas, ¿no? La buena es la tecnología que te permite, evidentemente, por ejemplo, enviar información o enviar un video o un audio a placer inmediatamente y se va a ver hasta simultáneo por un live o por redes sociales, ¿verdad? O incluso un Zoom como ahora, inmediato. Para yo hacer lo que estamos haciendo ahora, o ya sea a distancia aquí o de otro país, de enviar imágenes, yo tenía que sufrir. Es decir, mi primer mundial, que fue Italia 90, no existía nada de esto. Bueno, ni en los 90, pues. ¿Por qué? Porque había que contratar, imagínense ustedes, para televisión, por ejemplo. Estoy hablando del 2000, que no hace mucho de eso, ¿no? 20 años, pero el del 2000, no más atrás. Hicimos la cobertura de Sydney 2000, los Juegos Olímpicos, ¿verdad? A mí me contrató Digitel. Yo estaba con Globovisión y todas las noches hacíamos el reporte con Gladys Rodríguez en el noticiario estelar. Y teníamos allí, pues, 10 minutos de video y 5 de llamada, eran 15 minutos al día. Y para yo enviar, o digo yo, o el equipo enviar ese material era un sufrimiento porque no había satélite. Digitel quería comprobarle a Venezuela que tú con tu celular, imagínense, a través del roaming podías llamar, ¿verdad?, desde Australia con tu propio teléfono, que eso era una novedad. Entonces esa era como que la campaña, ¿no? Y para eso, que mejor que desde Australia tan lejos, 14 horas de diferencia de unos Juegos Olímpicos, para hacer la llamada y que saliera al aire. Eso era lo primero. Y lo segundo era, bueno, ver el trabajo en imágenes, ¿no? Bueno, Digitel tuvo que, además que me contrataron a 2 personas que vinieron conmigo, tuvimos que cerrar o contratar diariamente un cyber en Sydney en la madrugada, donde no hubiese nadie, para que el ancho de banda fuera completo para nosotros, para enviar un video de 10 minutos. Y que en Venezuela, en el Cubo Negro, donde estaba Digitel, fuera también de madrugada, porque había 14 horas de diferencia, o en algún momento que no hubiese gente, para que el ancho de banda de entrada también estuviera libre. Imagínense todo el aparataje que había que mover para 10 minutos de video, que con todo y eso no se veía perfecto, porque a veces se pixelaba. Esa es la tecnología que ha avanzado y que es la parte positiva, o todo esto que hacemos ya a diario. Cualquiera tiene un medio de comunicación a la mano. La parte negativa de todo esto es que el periodista de hoy, para responder a tu pregunta, no va a tener el encanto romántico que tuvimos nosotros, como esa entrevista que te mostré de Maradona o cualquier otro trabajo pues, anterior en cualquier evento mundial. Es decir, estar con calma al lado de las figuras, el meterse en cualquier lado de un estadio y caminarlo y conocerlo, el estar al borde de un partido como me tocó a mí la inauguración de USA 94 en el Bolivia contra Alemania, que me pasó Beckenbauer con la Copa del Mundo de oro puro al lado, que casi que la tocaba, y que me quedé todo el partido detrás de la portería, porque me dieron un chaleco y era una cosa normal y sencilla. Eso va a ser ya muy difícil, eso no, probablemente no regrese más, ¿no? Todo va a ser muy a distancia, muy tecnológico, mucha seguridad, las medidas de seguridad son horribles ahora en aeropuertos, en hoteles y en estadios, y esa es la parte un poco negativa para el nuevo periodista. Hay que adaptarse a todo. Y en cuanto a las dificultades que me ha tocado y aspectos, aparte de todos los que hemos hablado, yo creo que ha sido los idiomas, ¿no? Porque cuando hace una cobertura internacional uno, el idioma definitivamente es importante, ¿no? Y yo he tenido la fortuna de tener cierta facilidad con los idiomas porque he vivido afuera y porque estudié afuera y porque viví afuera. Pero hay idiomas, por ejemplo, el mismo inglés a mí me ha costado muchísimo, ¿no? Y no es lo mismo hacer preguntas y respuestas que tener una conversación fluida. Y uno cuando quiere hacer algo en poco tiempo con el inglés y conversación fluida, más el nerviosismo de la zona mixta, etcétera, uno suda ahí, ¿no? De verdad, porque
porque como habíamos hablado al principio del programa, iba a decir, de la charla, con la costumbre, con el tema ese de la anécdota y la moraleja del anciano y el niño y el burro, ¿no? Todo el mundo te va a criticar. Entonces tú puedes tener una entrevista extraordinaria en inglés o en francés o en italiano, pero basta que te equivoques en una palabrita o conjugaste mal un verbo, como a mí me ha pasado muchísimas veces, y ahí viene la crítica. La gente no va a ver la entrevista, sino va a decir, qué malo es en inglés, qué malo es en... Eso es lo que hay que uno tratar de superar, ¿no? Pero yo creo que lo del idioma es muy importante si queremos hacer trabajos internacionales. Como dice el refrán, el alemán para la guerra, el inglés para los negocios, el francés para el amor, el italiano para comer, el portugués para el trabajo y el español para Dios. Así dice el refrán. Ay, qué bonito. No lo había escuchado nunca. Mira, levantó la mano hace un ratico, bueno, levantó la mano, no, me comentó aquí por el chat que quiere hacerte una pregunta, Kevin Divas. Kevin, ¿dónde estás? Ajá. Hola, Tony. ¿Me escuchan? Hola, saludos. Sí, perfecto, Kevin. Ok, bueno, justamente venía de hablar de Pelé y eso me recordó a una nota que leí ayer, que precisamente es porque él cumple 80 años. La leí de Jorge Barraza, era de un partido que Santos fue a Buenos Aires a jugar un partido contra Huracán, que ganaron 4-0, era un amistoso, y comentó que después del partido había hablado con Pelé, entonces había dicho una frase similar como Pelé estaba sin camisa, sudando, en ese momento el futbolista y la estrella era de carne y hueso, era corpóreo, tan humano como él, expresando sus sentimientos, a diferencia de los de hoy, que son etéreos, son fugaces. Entonces, comentando todo el tiempo que usted esperó en el hotel, cuando habló en Japón, ya en 2002, me imagino, ¿cómo afrontar y cómo asumir una postura de respeto, uno como periodista? Porque por lo general la estrella o el futbolista, el deportista, se siente superior, como que denigra al periodista en algunas ocasiones. ¿Cómo afrontar eso? Yo creo que es algo más un aspecto psicológico. La verdadera estrella siempre es la más amable. Pasa con Zidane, por ejemplo, que es una dama, es una superestrella, o con el mismo Pelé, o el mismo, bueno, hay muchas grandes figuras del deporte que son muy estrellas y que son siempre muy amables, muy elegantes y muy dados, ¿no? Como hay otros, sobre todo nuevos valores muchas veces que se les salen las costuras rápido, ¿no? Del divismo y de lo que son como en esencia como personas, porque si hay algo interesante de la entrevista es que descubres, y es lo bonito del trabajo, más allá de lo que pasa en la cancha, en la piscina o en la pista, ¿verdad? O en el campo, que ven todo el mundo, tú descubres algo más en el invitado. Y ahí es donde uno sale satisfecho o no de la persona, sobre todo, que estás entrevistando. Entonces, yo tengo muchas anécdotas con quienes me han tratado mal o quienes me han tratado bien, con quienes me he sorprendido que creía que eran unos tipos antipáticos o divos o divas, y quienes al contrario fueron muy amables. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de amabilidad para salirnos del fútbol, porque veo que hay muchas damas también y otras chicas que a lo mejor no les gusta tanto el fútbol. Yo entrevisté en Atlanta 96 a Nadia Comaneci, ¿no? Nadia Comaneci, la gran estrella de la gimnasia de todos los tiempos, con sus 10 perfectos de Montreal, etc. Cuando uno habla de Pelé en el fútbol, es lo mismo que Comaneci en la gimnasia, ¿no? O Jordan en el básquet, o Mohamed Ali en el boxeo. Entonces, Comaneci, imagínate, ¿no? Para mí, que yo era un chamo cuando en Montreal 76 consiguió todo lo que consiguió. Bueno, ustedes ni habían nacido, pero en Montreal 76, yo casi. En Montreal 76 era tan famosa Nadia Comaneci, y después fue famosa toda la vida, pues,
que, bueno, aquí la gente bromeaba, todos los programas de televisión, los chistes, y con Nadie la conoce, ¿no? Decían, y Nadia Comaneci era la más famosa del mundo en la gimnasia y en el deporte. Bueno, cuando yo tuve con quien crecí viendo y la tuve ahí enfrente, ¿verdad? Que me la coincidí además de casualidad a las afueras porque estaba transmitiendo para la televisión de Estados Unidos, estaba transmitiendo la gimnasia de los Juegos Olímpicos y cuando la veo en Atlanta 96 así de frente y la abordo, oye, puedo hacerte un par de preguntas y me habla con esa normalidad, con esa cordialidad, y vamos a conversar y con tiempo. Yo digo, esto es una figura, ¿ves? Estamos hablando de una cosa famosa en el mundo entero, ¿no? Y eso es lo que te quiero dar a entender. O sea, el verdadero deportista estrella normalmente es muy amable. Por ejemplo, aquí déjame compartir para que vean, esta fue una, a ver si la puedo pasar. A ver, a ver. Estamos manejando la tecnología todavía. No sé por qué no me da la... Tienes Ajá, que aquí está tener la abierta la imagen. La no está, imagen. pero... Ah, no, ahí está. Bueno, fíjate tú, Zidane aquí está como jugador, imagínense, como jugador, aquí está Zizou en el Mundial de Alemania, donde quedó expulsado, recuerden, en la final. Y bueno, esto es una zona mixta que ahí era bastante amplia, ya no son tan amplias así como se ve en el fondo, son mucho más pequeñas, ¿no? Y es el empuje que hay que tener para entrevistar a cualquier figura. Zidane se paró con una amabilidad a conversar, con tranquilidad, y así con muchas figuras de las que hemos podido abordar, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, efectivamente, ahí descubres pues cada uno de los invitados importantes o los personajes, y cuanto más figura es, parece mentira, más amables son. O aquí, por ejemplo, también en una zona mixta a Casillas, ¿no? Aquí Casillas, esto es otra anécdota, esta fue la Eurocopa de el 2012 en Polonia y Ucrania. Casillas aquí, vea la zona mixta, que es un laberinto, aquí ya estaba más pequeña, ¿ves? Que mira, ya pero está la ponlo publicidad. porque no lo estamos viendo, Tony. Ponlo en la pantalla para ver la foto. ¿No? Ah, yo la veo aquí. Ay, Ah, ¿por qué pero no se ve? nosotros no. Tienes que compartir. No, está compartido, pero a ver, ¿qué ven ahora? A ti y a las demás personas. No sabemos la pantalla del Ajá, Zoom, no vemos la foto. compartir. Eso. Vamos, vamos a ver, compartir. Ajá. Ya comenzaste a compartir pantalla. Deja ver si aparece. Ahora sí vemos tu computadora. Ajá. Bueno, aquí hay varias fotos y Ahí hay la varias fotos. de, Ponlas más grandes aquí la porque de se ven Casillas, pues, chiquitas. que es lo que estábamos viendo. Esta de Esa, ok. Casillas. Bueno, lo que les quería decir que en el fondo se ve la publicidad, ya el espacio más pequeño, Ajá. y hay una prohibición y así ya entrando en este tema, en estos minutos que nos faltan mientras hacemos las preguntas y respuestas de lo que es la zona mixta y la cobertura. Este es el leitmotiv, este es lo más interesante, pues, en cuanto a las coberturas, es estar con los protagonistas, ¿no? Y en la zona mixta está prohibida las fotografías, están prohibidos los autógrafos, y la credencial, incluso que te dan, que es básico, hay que tenerla siempre puesta, te prohíbe este tipo de cosas y lo dice incluso por escrito, si no te sacan de ahí. Pero cuando ya termina, digamos el último día, esta es la final, donde como saben, España fue campeona y después campeona, o sea, venía a ser campeona del mundo y aquí fue campeona de Europa. Casillas, a quien ya habíamos entrevistado varias veces, había cierta afinidad, de hecho vino aquí a Venezuela también. Bueno, cuando le hacemos la entrevista, yo le digo al final, y mira, Iker, te hemos acompañado en los grandes momentos, buenos y malos. Te acompañamos en 2008, en aquella Eurocopa que ganaron, después te acompañamos en el Mundial 2010 que ganaron y ahora en este triunfo del 2012, ¿no? Que vino la seguidilla, como recordarán, de España. Yo le digo, bueno, Iker, como te hemos acompañado tanto con Meridiano, fírmame el cubo.
Y entonces él tuvo esa amabilidad se lo dedicó a mi hijo allí, el cubo de meridiano firmado. ¿Por qué cuento esto? Porque esto está prohibido, pero ya cuando termina todo, que es la final, y si los jugadores se distenden un poco, pues ya hay muchas más oportunidades de hacer este tipo de cosas, como la de Casilla aquí. Repito, ojalá que esto volvamos a tenerlos como antes, verdaderamente cerca a los jugadores. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien tiene, o al menos no han levantado la mano. Déjame ver el chat. No, no hay más preguntas por ahora. Nos quedan 20 minutos, Tony. Ok, tengo unos 10 para dar unas preguntitas al final también, para hablarles de las coberturas de eventos, ¿no? La cobertura de eventos deportivos internacionales no es solamente el momento per se cuando estamos ya en el sitio y realizamos nuestro trabajo. Hay una serie de aspectos también a tomar en cuenta, preparaciones previas del evento que va desde el medio, los recursos, la logística, la preparación, etcétera, para poder estar allí y hacer una buena cobertura. Yo puedo hablar con propiedad de las coberturas deportivas que he hecho de diferentes eventos, Juegos Mundiales de Fútbol, Juegos Olímpicos, etcétera. Y creo que ha sido lo más gratificante de mi trabajo, a pesar de que el talk show diario de entrevistas, pues me encanta. Yo le doy gracias a Dios que todos los días me levante a hacer algo que me gusta, ¿no? Ahora haciéndolo desde aquí, desde casa, por Zoom, pero también cuando voy al estudio. Para mí, hacer un trabajo que puedas ganarte la vida y te guste, creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, me encanta la cobertura de eventos, pero para llegar a estar ahí, pues en esa zona mixta y en esos trabajos hay que tener una preparación previa. ¿Cuál es la preparación previa? Ya un año antes hay que comenzar a preparar toda la logística. Lo primero de todo es tu elección, ¿verdad? Que decidirte a qué vas a cubrir. Por ejemplo, hablemos de Tokio 2021. Decidirte que vas, ¿no? Decidirte que vas a cubrir ese evento. Si eres productor independiente, hay una manera de hacerlo, que es lo que yo vengo haciendo. Si eres parte de un medio, hay otra. Hablemos de la producción independiente, porque parte de un medio, pues sencillamente es tratar de convencer que te envíen al lugar, ¿no? Pero como eso cada vez es más difícil y cada vez envían de Venezuela a menos personas o a nadie, pues la producción independiente se ha convertido en la única opción de estar en todas estas coberturas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero es ir a la gerencia de los medios a que pues tú le vendas, le ofrezcas, ¿verdad? Tu cobertura especial o tu trabajo, ¿no? Y esa viene una primera etapa de convencimiento, mostrándole por qué es importante, por qué hay que estar allí, para el medio, etcétera, etcétera, etcétera. Es una negociación, tan sencillo como eso. Esa negociación, pues seguramente tiene que haber o debe ser así, un acuerdo donde sea una relación ganar-ganar entre las dos partes, el medio y la productora o periodista que va a ir. Nosotros, pues, nos manejamos siempre a través de cupos de publicidad, que es lo que nos puede permitir ir por el dinero que puede generar, ¿verdad? Y donde después de ciertos cupos, y si la venta es muy exitosa y que el canal también puede vender ese espacio, pues también puede ganarse un dinero aparte de la cobertura. Cuando eso está, que ya hemos hablado con el canal y que ya está definido que en julio del año que viene vamos a estar en Tokio, pues después de ese primer paso viene un proceso doble, ¿no? La primera parte es conseguir los recursos, ¿verdad? Vender publicidad, en pocas palabras, que te permita pagarte el viaje, ¿verdad? Sobre todo, y con mucha fortuna y con mucho esfuerzo que también te quede un dinero, ¿verdad? Para haber hecho esa cobertura. O por lo menos que hayas podido ir sin que represente un gasto para tu bolsillo. Para eso, bueno, hay que hacer una oferta, por supuesto, de publicidad con el evento y empezar a patear la calle, ¿no? O tener gente que lo haga. Y lo otro es que también viene un proceso que es ya para el canal en conjunto, que es conseguir la famosa y bendita credencial o acreditación. Sin la acreditación, sin ese babero que ustedes ven que tienen los periodistas puestos, es imposible
puedes hacer una cobertura, porque hay cada vez más limitantes, hay 4 kilómetros a la redonda, no te puedes acercar sin la acreditación, al menos que tengas una entrada para ver el partido, después esa acreditación no te permite ir a todos lados, sino a ciertos lugares, es decir, eso es permanente, puesto durante todo el mes para tú poder trabajar y moverte. Pero esa acreditación no se lo dan a Tony Carrasco ni a Carlota Famayor, se lo dan al medio, y el medio te acredita, es decir, a Meridiano Televisión, ¿verdad?, o a Radio Deporte, o a cualquier medio que haya comprado los derechos, que cada vez es más caro, que cada vez es más difícil y cada vez hay menos oportunidades. Es la única manera de tener esa credencial, o a través del Comité Olímpico Venezolano, en el caso de los Olímpicos, o de la Federación Venezolana de Fútbol, cuando se trata de mundiales. Esa acreditación tiene un proceso previo también de varios meses antes. Entonces, mientras estás vendiendo, estás buscando la acreditación porque ya tienes el medio. Una vez que te dan la acreditación, uno respira, no te imaginas cómo, por fin, ya estás tranquilo porque vas a estar legalmente trabajando. Yo he ido incluso sin acreditaciones, como hice yo en Japón, Corea, en aquel Mundial de Fútbol. No tenía una acreditación de los medios, tenía una acreditación diaria que me daban porque tenía un contacto por aquí, por allá con la Conmebol, etcétera. Y es muy incómodo porque estás escondido, no puedes grabar aquí, tienes que salirte de este lugar, entonces se trabaja muy mal. Se puede hacer y puedes hacer otras cosas a las afueras y con los fanáticos, etcétera, pero no es lo mito que es estar en el partido y con los jugadores, ¿no? Bueno, una vez que tienes el dinero y una vez que tienes la acreditación, tienes que hacerte un plan de logística, qué partidos voy a cubrir, qué eventos voy a cubrir, cuál es el schedule o el calendario que vamos a tener, y cuando es en Juegos Olímpicos la cobertura de la selección de Venezuela o la delegación también, dónde vas a ir, con cuál atleta, cuáles tienen más posibilidades de medalla, etcétera, ¿no? Eso es muy importante porque te va a permitir trabajar ordenado. Hay mucha distracción cuando vas a estos eventos, mucha distracción, porque hay cosas interesantes que ver, ¿verdad? Y disfrutar. Entonces, si tú no tienes un plan previo, vas a estar tirando muchas flechas ahí y al final no vas a lograr tu objetivo ni tu trabajo. Yo les cuento, por ejemplo, ya una vez que estamos, porque ya viene la otra etapa, estando ya en el lugar, ¿qué vamos a hacer, no? Y les cuento esta anécdota que me ocurrió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en Grecia. Israel Rubio había ganado una medalla, el pesista, que fue por secretaría, por decirlo de alguna manera, porque le dieron la medalla porque había ocupado el 4.º lugar, pero al atleta griego que llegó en 3.er lugar, el pesista, lo descalificaron en el doping. Entonces le dieron la medalla a Israel Rubio y había sido la única medalla de bronce de todos los Juegos Olímpicos para Venezuela en Atenas. Sin embargo, en la última jornada todavía había una mínima, pírrica opción con Adriana Carmona, nuestra taekwondista, que ya había ganado en Barcelona 92 una medalla y que en aquel momento era exhibición. Después ahora a lo largo se la dieron de manera oficial, así que es la única venezolana que ha ganado en 2 oportunidades. Bueno, pero en aquel momento era el último día de los Juegos Olímpicos. Unos juegos agotadores durante todo el mes y claro, el último día ya, además de que estás cansado, quieres disfrutar un poco también, quieres ver la ceremonia de clausura, que es espectacular, tanto la inauguración como la clausura, especialmente la inauguración, es en un solo lugar si quieres disfrutar del mejor evento musical, teatral, de espectáculo, todo en un estadio impresionante, con un colorido magistral, como allí en Atenas ocurrió que hicieron una especie de representación del teatro y de la mitología griega, convirtieron en agua el césped en una cosa mágica, ¿no? Increíble, ¿no? Eso fue la inauguración. La clausura iba a ser espectacular también y más musical, ¿no? Además de los fuegos artificiales. Pero en ese último día, Atenas tenía mucha cola, mucho tráfico, de un sitio a otro era complicado. Y Adriana Carmona compitió en la mañana, a las 10 de la mañana, donde fue todo el mundo, ¿no? Los venezolanos, los periodistas, porque la inauguración era en la tarde, a las 6 de la tarde comenzaba, o 7. Bueno, fuimos
donde Adriana perdió uno de sus combates y quedó eliminada, pero con el repechaje que tiene el taekwondo, todavía hay entre los perdedores eliminatorias que tienes que ganar muchísimas peleas o combates para llegar a una final por medalla de bronce. O sea, ya no tienes opciones de plata, ya no tienes opciones de oro, pero sí tienes oportunidades de la medalla de bronce. Entonces, ¿qué pasó ese día? Todo el mundo, cuando Adriana perdió la mañana, dijo, aquí no va a haber opción, pues en la tarde, aquí no va a haber manera de que gane, y se fueron todos del escenario, porque todo el mundo estaba pensando en la clausura. Yo hablé con mi camarógrafo ese día y le dije, mira Luis, ¿qué vinimos a hacer acá? ¿No? Y ahí voy a lo de los objetivos y lo que hablábamos antes. Venimos a seguir a la delegación, especialmente a dar lo más importante, que es la información de medalla. Y si esta chama por casualidad gana y se mete una medalla, nos vamos a ir. Oye, pero es que la clausura, que no, nos vamos a perder la clausura. Ajá, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de estar con ella hasta el final. Bueno, total que lo convencí prácticamente. Y nos quedamos, mientras todo el mundo se fue temprano, desde las 5 de la tarde ya se iban para la clausura, a las 2 de la tarde empezaron el repechaje de Adriana Carmona. Ganó un combate como a las 2, seguidamente como a las 2:40, 45 ganó el segundo. ¡Wow! Gana el tercero y le quedaban 2 peleas, el cuarto y quinto, para lograr la medalla de bronce. Nosotros decíamos, no, no creo, porque había otra brasilera ahí, había una estadounidense que eran muy duras. Bueno, a las 4 de la tarde, más o menos, viene la pelea por la semifinal, digamos, del repechaje, y Adriana gana a la estadounidense y va para la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos contra la brasilera. En ese momento ha empezado ahí sí a sonar el teléfono mío, pues, del periodista, para, oye, es verdad que Adriana está ganando, y nos reporta y nos dice, bueno, efectivamente, Adriana gana su último combate, como eso de las 4:30, 4:45 de la tarde, que fue casi que el último evento, era el último evento de los Juegos. Cuando gana Adriana, bueno, imagínense la lloradera de esa mujer, todo lo que implicó para Venezuela, y fuimos los únicos periodistas que estuvimos ahí en ese momento, que es un documento muy interesante que pueden ver, por cierto, en la página web nuestra, y que van a ver ustedes la emoción ahí de esa mujer y todo lo que significa. Bueno, fue un trabajo periodístico importante a lo que íbamos a hacer. En ese momento, pues nos dimos cuenta de lo gratificante que es hacer el trabajo. Y Adriana Carmona, bueno, siempre lo recuerda, nosotros tenemos eso con mucho cariño. Y como el periodismo premia también el esfuerzo, al final de que le dieron su medalla y la ceremonia, nos dio tiempo, nos fuimos hasta la clausura y nos dio tiempo ver nuestra clausura también felices, como también muchos de los periodistas pues habían estado. Esa anécdota para que ustedes en el sitio entiendan que hay que tener objetivos claros de los que uno quiere y no distracciones, que hay muchas. Después hay que evitar también enfermarse, hay muchos factores de riesgo, ¿no? De lluvia, de frío, de todo esto. Hay que usar bien los aspectos técnicos cuando ya estamos en estas coberturas, ¿verdad? Hay que darle importancia al trabajo, a escoger cuando hay dos cosas. Por ejemplo, los olímpicos se presta mucho de que 2 venezolanos compiten al mismo tiempo. Hay que ponerse en el lugar, no de que a ti te gusta más el básquet que el taekwondo, no, del público, ¿qué es lo más interesante? ¿Qué oportunidades tenemos más de medallas? Y es donde hay que ir y estar. Y todo esto de verdad se disfruta. Así que yo les dejo también como mensaje pues, la importancia que es el disfrutar pues, el trabajo, y en estas coberturas especiales aún más, de verdad que yo las he vivido con mucha pasión, mucha emoción, más allá del dinero que puedas ganar o no, o que sea una profesión lucrativa, que no lo es realmente, pero que da tantas satisfacciones y además te abre tantas puertas que al final eso, ¿no? Estar así en un estadio, ser un privilegiado, de estar en un campo de juego al lado de los grandes, de tenerlos cerca, de conocerlos, creo que
que es lo más interesante e importante dentro de nuestra carrera, y que bueno, primero el decálogo que les di al principio, y ahora un poco ilustrándolos de cómo llegar pues, a hacer una cobertura especial bien planificada. Yo creo que los que quieran dedicarse al periodismo deportivo y a la cobertura de eventos, creo que tienen que ahora basarse en la tecnología, apoyarse en la misma, que no tuvimos nosotros, los periodistas que tenemos tiempo en esto y que ahora estamos disfrutándolo, ¿no? De mucho más. Y creo que por allí aprovechen lo que les ha dado la tecnología y la vida. Bueno, vamos con las preguntas. Bueno, nos quedan 5 minutos para algunas preguntas, algunos comentarios. ¿Quién quiere conversar? Menos mal que no echaste el cuento del chinito en la zona mixta. Sí. No, lo que pasa es que hay que lanzar un poco la viveza latina a veces, porque la zona mixta es un ticket aparte. Es decir, la zona mixta, no solo la credencial te permite estar ahí, tienes que hacer una solicitud de ticket, es muy difícil cada vez más, y ahora con la pandemia será más difícil aún. De 100 periodistas dan 20 tickets, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, y Venezuela, que no compra los derechos, como lo compra ESPN o la BBC de Londres o los canales importantes o la Deutsche Welle. Entonces, después un canal como Meridiano que no tiene recursos como para comprar espacios y nada de eso. Y entonces después hacen una especie de lista de espera donde Venezuela lo hacen por orden alfabético, imagínense, no podíamos ser Albania o Alemania, ¿no? Somos Venezuela al final de la lista. Entonces, todo esto hace que uno, bueno, tenga una apetencia por ese famoso ticket, ¿no? Y estábamos, antes, ya había tirado la toalla en una cobertura en Beijing para ir a zona mixta, y pues allí en China había precisamente unos chinos en la zona que dice Carlota, en la zona de prensa, ¿no? Que estaban allí, yo no entendía, en vez de estar ya en el estadio adentro, ¿por qué están aquí? Bueno, cosas de los chinos que todo es al revés, ¿no? Y entonces yo decía, oye, desaprovechando ese ticket de zona mixta. Bueno, el chino que estaba al lado de nosotros, pues dejó ese ticket ahí medio caído y mal parado, y estaba tan descuidado que, bueno, tuve que recurrir un poco a lo latino y agarrar ese ticket y salir corriendo para poder hacer mi trabajo en zona mixta, ¿no? Todavía el chino me imagino que lo estará buscando, pero a lo mejor ni lo iba a usar, porque en verdad que estaba a esa hora todavía ahí en el centro de prensa. Bueno. Bueno, además, seguramente fue, no sé, a lo mejor no iba ni siquiera a la zona mixta, como dices tú, sino que estaba por ahí paseando. Mira, Ariadna hizo una pregunta por el chat, porque me comenta que no tiene micrófono. Es muy difícil hacer periodismo deportivo de forma independiente. ¿Cuáles recomendaciones nos sugieres? Bueno, un poco esas que di en esta parte. Sí, es difícil por los tiempos. Antes era más fácil porque la base de la producción dependiente son los patrocinantes, ¿no? Y antes en Venezuela, bueno, y en el mundo entero, pero aquí sobre todo, pues había muchas más oportunidades de publicidad, de patrocinio que te permitían, pues, hacer tus coberturas. Nosotros empezábamos con 4 personas, íbamos, un editor, un productor, periodista, un camarógrafo. Terminamos yendo 2. Camarógrafo, y yo envío para que editen aquí, por ejemplo, ¿no? Y yo mismo hago toda la producción. Y hasta ahí muchas veces he hecho cámara y he hecho todo, porque cada vez te reduces más por el tema de crisis, ¿no? Y claro que resulta bastante complejo hacerlo, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero muchas veces es la oportunidad que te da la producción dependiente de hacerlo, porque si estás en un canal, pues tienes que limitarte a lo que te diga el canal que te envíen, y muchas veces no se da. Claro, bueno, Tony, nos queda un minuto. Un minutico. Mira, en este minuto voy a hacerle una foto en la pantalla. No, eso yo iba a decir, aprendan sus cámaras, niñitos, para que salgamos todos bellos en la foto. Guapos. Ajá. Ajá, Manuel. Sí, oye, José, qué lástima Luis. Que se fueron algunos. Están comentando por el chat, pobrecitos, que se les fue la luz a uno y al otro el internet y no sé qué. Entonces, ok. No, esta foto es buena porque la voy a poner hoy más tarde. La pongo en las redes sociales. Recuerden, Tony Carrasco C. Ajá. Ricardo.
Se pueden lavar las caras y quitarse la pijama. No, se ponen así para que no se vea la pijama. Ana Isabel, Gaby. Mira, tenemos aquí como invitada especial a Gaby Manso, periodista deportivo, especialista en Fórmula 1, que también nos va a estar dando una charla aquí en periodismo deportivo. Sonrían todos bellos, pues. Dele, pues, voy. Esta histórica. Gracias, ahí está. Después la subo. Acuérdense. Perfecto. Síganos en las redes. Gracias, Perfecto. Carlota. Gracias, Tony. Siempre es un honor tenerte aquí con todas tus historias y con todas las cosas que tienes por contar. Bueno, nos vemos, que ojalá el año que viene sea presencial y volvamos Sí, al yo salón creo y que al sí. estudio de No, radio y a todo. claro que sí, que va a ser presencial, estoy seguro de eso. Bueno, Amén. muchachos, los quiero mucho. Me tengo que retirar porque hoy tengo una cita ya, tengo que salir. Muchas gracias. Gracias, Y Tony. Muchos recuerden los besos. consejos, guárdense en el bolsillo ese decálogo. Sobre todo, recuerden que con un micrófono todo es posible. Chao. Así es. Chao, Tony. Muchos besos.